Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su resumen del sistema respiratorio correspondiente a pleuras. Las pleuras, ¿no? Vienen a ser membranas serosas, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando conforme vamos indicando algunas cositas importantes. Son membranas serosas. Son membranas serosas que envuelven pues a los pulmones, ¿no? Entonces son membranas serosas que envuelven a los pulmones. Que envuelven a los pulmones. Envuelven a los pulmones. Ok. Muy bien. Embriológicamente se indica pues que derivan del celoma intraembrionario, ¿no? Entonces, en un principio, entonces estas pleuras, ¿no? Se derivaron del celoma intraembrionario. Entonces, por acá voy a anotar, derivan del celoma intraembrionario. Del celoma intraembrionario. Intraembrionario. Ok, eso es lo que corresponde a su embriología, pues, ¿no? Es importante aquí señalar que tanto la pleura derecha como la izquierda son totalmente independientes. Esto en la clínica es muy importante porque la lesión de una pues no afecta a la otra. ¿Ok? Entonces vamos a anotar por aquí como un acápite, ¿no? Importante que la pleura derecha y la pleura izquierda son totalmente independientes, ¿no? Independientes, felizmente, ¿no? Felizmente. ¿Por qué? Imagínate si una se lesionara o la una se inflamara, ¿no? ¿Qué pasaría con la otra, ¿no? Entonces, pues por aquí decimos que la lesión de la pleura derecha no afecta a la izquierda, ¿no? Entonces, la lesión, por decir, de la pleura derecha, se lesiona esta todavía está ok, ¿ya? No le pasa nada, ¿ya? Entonces, la lesión de una de ellas no afecta la otra, ¿no? Por decir aquí, la pleura derecha, ¿no? Si se lesionara, pues no afecta a la izquierda o viceversa, ¿no? Esta, esta pleura, ¿no? Que, bueno, por acá habíamos definido como cerosas, toda cerosa pues va a tener, ¿no? Un par de hojas, dos hojas, ¿no? Entonces va a tener dos hojas. Está formada por una hoja parietal y por aquí una hoja visceral, ¿ya? Esta a su vez, la hoja parietal está derivada, ¿no? De la somatopleura, ¿ya? Entonces por acá voy a anotar, también deriva de la somatopleura, 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 ¿sí? Y por acá la hoja visceral deriva, igualito, deriva, ¿de quién? Del esplanopleura, esplanopleura. Al propósito, por aquí he colocado entre estas dos hojitas, ¿no? Hay una cavidad, ¿no? Una cavidad pleural. Entonces, entre hoja y hoja, ¿no? Entre hoja parietal y hoja visceral, se encuentra un espacio, una cavidad virtual, dicen unos autores, otros dicen una cavidad potencial, ¿no? Que viene a ser la cavidad pleural. Esta cavidad pleural es importante porque aquí existe presión negativa. Fisiológicamente esto es importante, ¿no? Presión negativa. ¿Por qué es importante señalar que existe presión negativa? Porque, pues, respecto al pulmón, pues va a favorecer la expansión pulmonar, ¿no? Y va a permitir, pues, evitar el colapso de los pulmones, ¿no?
Entonces, esa presión negativa acá de la cavidad pleural es importante porque va a permitir a que los pulmones se puedan expandir, ¿no? Va a permitir una expansión pulmonar. Se expanden los pulmones, ¿no? En el momento de la inspiración. Entonces permiten expansión pulmonar, por un lado, y por otro, pues también evitan el colapso, ¿no? Evitan el colapso pulmonar, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a la presión negativa que existe dentro de esta cavidad. ¿Ok? Muy bien, entonces teniendo una idea más o menos ya de la membrana serosa que representa, ¿no? Las pleuras, pues podemos indicar que vamos a dividir y vamos a ir estudiando cada momento. Vamos a ir mencionando por un lado la pleura parietal y por otro la pleura visceral. La pleura parietal, por acá a grosso modo yo puedo decir reviste, esto es importante, ¿no? Entonces nos preguntan bastante qué zonas, qué regiones reviste la pleura parietal. La pleura parietal reviste entonces primero el interior, la parte interna, el interior de quién, de la pared torácica, ¿no? Interior de la pared torácica. Pared torácica, ¿no? Reviste el mediastino, que ya sabemos qué es, ¿no? Reviste el mediastino, reviste la cara superior del diafragma. Entonces voy a anotar por ahí cara superior. ¿Superior de quién? Del diafragma, del músculo diafragma, ¿no? Listo. Eso es lo que reviste, ¿ya? Cara superior del diafragma. Muy bien. Sin embargo, no reviste, o sea, podría decir acá una excepción, ¿no? Excepto, tener cuidado acá, excepto qué, excepto la cara inferior del corazón. Acá escribo cara inferior del corazón. Cara inferior de quién? Del órgano que más les apasiona, el corazón. ¿Mm? Ok. Entonces, todo reviste menos la cara inferior del corazón. Eso sería en el caso de la pleura parietal, ¿ya? Entonces, reviste el interior de la pared torácica, el mediastino, la cara superior del diafragma y una excepción, no reviste la cara inferior del corazón. Ok. Luego pasamos a lo que es la pleura visceral. ¿Qué podemos decir acá? A la pleura visceral, por si acaso nada más, decimos que también se le puede conocer como pleura pulmonar, ¿no? De repente por ahí te dicen pleura pulmonar, ya está. O pulmonar, también se llama así. ¿Esta qué va a revestir? ¿Qué es lo que va pues cubrir, ¿no? Tapiza los pulmones para empezar, porque esta es la que se encuentra en unión íntima, ¿no? Con los pulmones. Entonces, la pleura visceral, decimos tapiza, ¿no? Es un papel tapiz. Tapiza los pulmones ambos, ¿no? Tapiza los pulmones. 1. Se introduce en las cisuras, pues, ¿no? Entra a las cisuras donde se encuentra la oblicua ¿no? y la horizontal, también conocemos, y pues los tapiza, los reviste, como queramos indicarlo, ¿no? Entonces se introduce, ¿dónde? En las cisuras. Se introduce en las cisuras, que ya conocemos cuáles son, de los pulmones. ¿Ya? Entonces ahí ingresa esa pleura visceral. Sin embargo, también igual que en la anterior, hay un excepto, ¿eh? ¿Sí? Entonces no cubre todo, ¿no? Entonces hay una parte del pulmón que no lo reviste, y esa parte del pulmón es el hilio pulmonar. ¿Ya? Entonces por acá podemos decir
La única zona del pulmón que no reviste es el ilio. Entonces puede ser una pregunta, ¿no? O sea, nos dicen, la única zona del pulmón donde no reviste la pleura visceral, pues es el ilio. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo así. La única zona del pulmón, la única zona del pulmón que no reviste, que no, por si acaso, subrayamos en este circulito, ¿ya? No reviste es el ilio. Ilio, ya, ilio pulmonar, ¿no? Por donde ingresa ahí el pedículo, ¿no? A cada pulmón, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos allí, pues ¿no? Un pequeño resumen de lo que es la primera parte, ¿no? De las dos hojitas de la pleura, ¿no? Entonces, pleura parietal, visceral y su cavidad pleural. Vamos a ver más adelante en cavidad pleural que aquí dentro se encuentra un líquido, ¿no? El líquido pleural, ¿sí? ¿De acuerdo? Si es un espacio debe haber algo ahí, ¿no? Entonces, ese algo es un líquido, ¿no? Del mismo nombre, líquido pleural, ¿no? Muy bien. A ver. Por acá tenemos un pequeño esquema de la proyección antero-posterior de las pleuras. Proyección antero-posterior de las pleuras. Esa proyección entonces más o menos me indica por ahí los pulmones, pulmones dibujados por los plumones. ¿Ya? Por acá se observa las cisuras. Bueno, ya este sería derecho, este izquierdo, porque el derecho sabemos que tiene tres lóbulos, ¿no? Dos cisuras. En cambio, el izquierdo solamente una cisura, que es la cisura oblicua, ¿no? Por acá decimos. Si quiero, por acá este sería el izquierdo, sería el derecho, ¿no? Este sería la cisura oblicua, y por acá la cisura horizontal, ¿no? En el pulmón, dividiendo lóbulos. Pero bueno, más allá de ello, lo que necesitamos ahorita, pues es justamente saber de pleura, lo que reviste, lo que cubre a estos pulmones, ¿no? Entonces por acá tendríamos como una cubierta. Lo rodea todo el pulmón derecho, todo el pulmón izquierdo. Y como verás, pues para la parte inferior se nota que hay un poco más espacio, ¿no? Que en la parte superior y en los laterales y mediales, ¿no? Entonces se puede notar que hay más espacio en uno que en otro, ¿no? Bueno, entonces por aquí sobre todo para poder estudiar a la pleura parietal. La pleura parietal se divide en cuatro regiones. Se divide en cuatro regiones. ¿No? Cuatro regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Pues vamos a ver de una porción costal, que hace referencia a las costillas, una porción costal, una porción diafragmática, tenemos una porción mediastínica, y finalmente una porción apical, ¿no? Que podemos hablar de, también algunos lo van a encontrar como cúpula, ¿no? Cúpula pleural, ¿no? Cúpula pleural. En su letterjet dice domo también, domo, no lomo sino domo pleural también, ¿ya? Entonces, porción apical, cúpula pleural o domo pleural, ¿ya? Cualquiera de ellas es correcto. Esa cúpula, ya que hablamos de cúpula, está por acá en el vértice arriba, en el vértice del pulmón, mira, a este nivel. Acá se encuentra la cúpula, ¿no? Así, esta parte diríamos, ¿no? Entonces, a nivel del vértice pulmonar, por acá se encuentra la cúpula.
quieres llamas cúpula, si quieres llamas domo, ¿no? O si quieres también lo llamas simplemente porción apical, ¿no? ¿Ya? Domo pleural. Domo pleural, ¿ya? Correcto, entonces por aquí también vamos a ver que toda esta región vienen a ser pues ¿no? Las zonas donde está cubriendo el pulmón de la pleura parietal. Pero aparte de la cúpula, por la parte superior, ¿no? Se ve por la parte inferior, por esta zona, ¿no? Que hay más espacio, ¿no? Que arriba. Acá hay más espacio que arriba, ¿no? ¿Sí? En ambos lados, desde luego, ¿no? Entonces se va a ir formando unos vacíos, unos senos. Entonces, por ejemplo, los senos importantes acá, pues este es el seno costodiafragmático, que se encuentra por aquí, ¿no? Y el seno costomediastínico, ¿no? Que estaría por aquí. Si está hacia adelante será pues un seno costomediastínico anterior, si está hacia atrás, la parte posterior será el seno costomediastínico posterior, ¿no? Por acá estará el corazón, ¿no? O digamos el área para el corazón, ¿no? La parte cardíaca, ¿no? Por aquí. Y por acá estará la zona tímica, ¿no? O la área para el timo, ¿no? Área tímica, como lo llaman. Entonces, área cardíaca, esta zona. Ahora, área cardíaca. Por acá estaría el área tímica, ¿no? Área tímica, área para el timo. Bien, entonces, con eso indicamos que la pleura, en el caso de la parietal, pues tiene estas porciones. Una porción costal. Vamos a ir revisando y de nuevo por acá de repente podemos regresar para hablar de esta zona subpulmonar que es importante, que en clínica lo llaman como zona muda porque a este nivel no se ausculta ningún ruido respiratorio. ¿Ya? Y por acá también clínicamente se puede hablar de que en la zona de la cúpula, ¿no? Puede manifestarse alguna tumoración, ¿no? Entonces también es importante por ahí. Vamos a ver si lo indicamos luego por aquí. Una vez por aquí, mira, se puede se puede formar, perdón, un tumor, una masa, ¿no? Entonces en la parte apical, ¿no? En el vértice del pulmón. Y entonces, pues es posible que por aquí haya problema justamente con el compromiso, lo pueda comprometer a la pleura, ¿no? En esta parte del domo, ¿no? Entonces, vamos a ver uno por uno, porción por porción. Entonces, podemos hablar de la porción costal, ¿no? La porción costal que reviste, ¿no? La pared torácica, ¿no? Desde el esternón hasta la parte lateral de la columna vertebral, ¿ya? Entonces, esta porción costal, vamos a indicar, luego en el dibujito, reviste la pared torácica. Reviste la pared torácica. ¿Desde dónde? Desde el esternón. Entonces, desde el esternón y va hasta lo que es la parte lateral de la columna vertebral, ¿no? Parte lateral. Parte lateral de la columna vertebral. Muy bien, esa es la porción costal, ¿no? La porción mediastínica de la pleura parietal, lógicamente su nombre me ayuda, ¿no? Recubre órganos del mediastino, ¿no? Recubre órganos ¿de quién? Del mediastino. Ya sabemos por ahí estará pues el corazón, ¿no? Parte de la aorta, el esófago, ¿no? Entonces recubre órganos del mediastino, ¿no? La diafragmática, lógicamente, tiene relación con el músculo diafragma, ¿no? La, la diafragmática recubre o se adapta, ¿no? A lo que es la cara superior del diafragma. Se adapta a la convexidad, ¿no? El diafragma ¿no? Tiene una convexidad característica y ahí se va
a ir adaptando, ¿no? Se acomoda, digamos, ¿no? A la cara superior del diafragma. ¿Ya? Entonces por acá decimos, se adapta, esta porción se adapta a la convexidad de la cara superior, ¿no? A la convexidad de la cara superior, del diafragma. Se amolda, ¿no? Se acomoda, ¿ya? A esa cara superior. Es la porción diafragmática. Fíjense que estas tres porciones, las costal, la mediastínica y la diafragmática, pues de la pleura parietal, ¿no? Valga la repetición ahí, se unen entre sí formando una especie de fondos de saco. ¿Ya? Entonces estas tres porciones de la pleura parietal ¿qué forman? Forman especies de fondos de sacos, que los denominamos como senos pleurales. ¿Ya? Entonces ¿qué forman? Fondos de sacos, así se le llama, ¿ya? Fondos de saco, que pues en realidad serían los senos pleurales. Son cavidades, ¿no? Senos pleurales. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos senos pleurales? Acabamos de ver por ahí en el dibujo algunos de ellos, los costomediastínicos. ¿Cuáles son costomediastínicos? Es un seno. Otro, claro, va a ser anterior y posterior, desde luego, uno delante y uno atrás, ¿no? El frénico mediastínico, y el costo diafragmático. ¿Ya? Esos serían pues los senos, ¿no? De acuerdo, de estos tal vez el más importante sería pues el que es más profundo y el que forma un ángulo agudo pronunciado, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser justamente, el costo diafragmático? ¿Por qué es importante? Porque es el más profundo. ¿No? Y forma una especie de ángulo agudo, ¿no? Forma un ángulo agudo. Entonces, por ahí te preguntan, te dicen, ¿cuál de todos los senos es el más grande? Dicen algunos, ¿no? Pero en realidad más que grande es el más profundo, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, se puede decir que es más extenso, pero se puede decir que es el más profundo, ¿ya? Sería más adecuado ese término. Entonces ahí forma el ángulo, forma una especie de ángulo agudo. ¿En dónde está ese seno costodiafragmático? Lo acabamos de ver, ¿no? Aquí está. Retrocedemos, ahí está. Mira, ¿no? Este es el seno costodiafragmático. Voy a señalar. Este sería el seno costodiafragmático. Seno costodiafragmático. Como verás, según el dibujo, sería el más grande también, ¿no? ¿De acuerdo? Como que el pulmón, la base del pulmón, que es esta, la base pulmonar, como que no llega, ¿no? A tener contacto con este vértice de que pues se repliega la pleura, ¿no? Entonces como que deja un espacio, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Igual en ambos. Es más profunda, dice, ¿no? El tratado, ¿ya? Entonces, en esta zona de costo diafragmático, incluso habíamos dicho que hay una zona subpulmonar, o sea, sub debajo del pulmón, en donde esta zona pues se le conoce como zona muda, ¿ya? Zona que está debajo del pulmón, entre el pulmón y prácticamente la pleura parietal, ¿no? Que es una zona debajo del pulmón, llamada zona pulmonar, que se le conoce como zona muda, ¿no?
No es que me digan, pues habla, ¿no? Sino que en clínica lo podemos llamar como muda porque no se ausculta ningún ruido respiratorio, ¿no? ¿Esto debido a qué? Porque no se ausculta. Cuando digo se ausculta, significa que vas a utilizar tu estetoscopio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tú te vas, quieres escuchar a esa región, ¿no? Pues estás perdiendo tiempo porque ahí no se va a auscultar ningún ruido respiratorio. Entonces guardas tu esteto en esa zona. ¿Ok? Muy bien, entonces, y después podrías encontrar los senos más pequeños. Serían estos, ¿no? Esta región. Este es un seno costo-mediastínico, ¿no? Sería, ¿por qué costo? Tiene referencia con costillas y con el mediastino hacia adentro, ¿no? La región medial. Entonces es un seno costo-mediastínico. Costo-mediastínico. Como estoy haciendo una proyección más que todo anterior, o sea, hacia adelante, estoy mostrándote la parte anterior, pues sería el seno costo-mediastínico anterior, ¿no? Si lo veríamos por la parte posterior, pues sería también el seno costo-mediastínico, pero posterior, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, el seno costo-mediastínico anterior sería toda esta parte, ¿no? Todo esto, así. Ya bueno, cuando llega por acá ya cambia, ¿no? Esto ya que viene a ser, esto es la cúpula pleural del lado izquierdo, igual que aquí, ¿no? Esto sería seno costo-mediastínico anterior, seno costo-mediastínico anterior, su cúpula pleural al arriba, ¿no? De acuerdo a nivel de segunda costilla, que puede sobrepasar incluso hasta la primera costilla de referencia. Muy bien, entonces ya vimos por acá, este seno costodiafragmático es el más profundo y tiene pues por acá una especie de ángulo, ¿no? Un ángulo agudo, ¿sí? Bien angulado, ¿no? En ambos lados, ahí está, un ángulo agudo. Ok, ya saben que es un ángulo agudo matemáticamente, ¿no? Un ángulo menor a 0, menor de 90. Bueno, entonces ya está por allí las porciones. Vamos a hablar por último de la parte apical. La parte apical es la porción que ya dijimos en la tercia que lo encuentras como porción, ¿no? de considerada como porción apical nada más, o de repente como domo pleural habíamos dicho, ¿no? Entonces la porción apical de la pleura, valga por ahí la aclaración, de la pleura parietal, parietal. Estamos hablando de pleura parietal. O llamada también, ¿qué? Porción apical de la pleura parietal. Denominada también sinónimo, como quieras. Sinónimos. Sinónimos, ¿cuál es? La cúpula. Cúpula pleural. Cúpula pleural. O dijimos también que domo, ¿no? Domo pleural. Según la tercera, ¿no? Si lo indica. Son importantes esto porque esta cúpula se relaciona con vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Qué vasos sanguíneos pasan por ahí? Pasan, pues, los vasos subclavios, ¿no? Es decir, arteria y vena subclavia, ¿no? Ahí va a pasar. Se relaciona mucho entonces con estos vasitos, ¿ya? ¿Con qué vasos? Con eh, arteria y vena, ¿no? ¿Ya? Arteria y vena, ¿ya? Muy bien, entonces vasos ¿qué? Vasos subclavios, arteria y vena subclavia, ¿no? Se relaciona, tiene mucha relación por ese lugar, por ahí va a pasar pues estos vasos. Además, también va a pasar, entonces por acá voy a decir esto, tienen relación, voy a escribir ahí, tienen relación, cuidado de no pensar, que están, ¿no? De repente irrigados, y vamos a ver la irrigación a esos niveles también, pero tiene relación, está cerca allí también, pasa cerca el décimo par, el nervio vago, el décimo par craneal, que es el neumogástrico, o llamado más comúnmente como el vago,
el nervio vago, ¿no? Nervio vago, ¿ya? Llamado también nervio frénico, ¿no? Perdón, nervio neumogástrico, ¿ya? Entonces llamado también vago, neumogástrico, bueno, tiene otros nombres, ¿no? Tiene el nombre como neumocardio, ¿no? Entérico, ¿no? ¿No? Como cardio, neumogastrio, entérico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ya sabemos su definición es que se pasea por todo lado, ¿no? Por la parte respiratoria, por la parte también digestiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues, por eso esta nominación vago, ¿no? Entonces tiene relación con los vasos subclavios, tiene relación con el vago y también por ahí hablamos con el nervio frénico, ¿no? Nervio frénico. ¿Ya? Tiene relación entonces con estas estructuras, vasos sanguíneos, nervio vago y nervio frénico. Esa es la relación que tiene pues esta porción apical. Muy bien. Por otro lado, hablamos de que el domo corresponde a qué? Corresponde al vértice del pulmón. Es importante acá hablar un poquito de clínica en esta parte. Hablamos que puede haber los denominados tumores de vértices. Tumores de vértice de pulmón. Tumores de vértice pulmonar. Nosotros vimos hace un momento que en la parte superior, ¿no? En el vértice del pulmón, acá se podía se podía producir un tumor, ¿no? Una masa. Y bueno, es la cúpula, ¿no? Pleural, por acá está la pleura parietal y este es el pulmón. En la parte de arriba se desarrolla un tumor, una masa, y entonces ocurre problemita, pues, ¿no? Entonces acá podemos hablar de que en este nivel cuando tumor crece un poco más y el pulmón pues lo comienza a mover, lo hace que la pleura parietal comience pues ¿no? A interrumpirse, ¿no? Y entonces pues si se extiende más allá de los límites de la pleura parietal apical, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Va a haber compromiso del sistema simpático y del plexo braquial. Entonces, ¿qué va a pasar con este tumor? Este tumor, pues, lo va a hacer que a la pleura parietal se vaya así, ¿no? ¿De acuerdo? Se extienda, ¿no? Pase los límites de la pleura parietal apical. Entonces, estos tumores, ¿ya? Estos tumores hacen que la pleura parietal, entonces estos tumores hacen que la pleura parietal, ¿qué es lo que va a hacer? Si pasa el límite de la pleura parietal apical, entonces va a comprometer. ¿Qué va a comprometer? A dos sistemas, ¿no? Entonces, sobrepasan los límites y entonces va a comprometer al sistema simpático. Sistema simpático, ¿no? Va a comprometer al plexo braquial. Al plexo braquial. Y eso es problema, ¿no? Es un problemaza, ¿no? Porque esto va a traducirse, si es que esto ocurre, esto va a traducirse como un síndrome. Entonces genera un síndrome. Un síndrome. ¿Qué síndrome? El síndrome llamado el síndrome de Claude Bernard Horner. ¿No? Claude Bernard Horner. ¿En qué consiste este síndrome? Todo síndrome ya sabemos que viene a ser pues un conjunto de signos y síntomas. Entonces, cuando hay un tumor a nivel de zona del vértice pulmonar, ¿no? Pues va a comprometer, dijimos, el sistema simpático, el plexo braquial, originando este síndrome, ¿no? Este síndrome que básicamente tiene una sintomatología que consiste, pues por ahí me puede dar una miosis, ¿no? En oftalmia, ¿no? En oftalmia, ¿no? Me puede producir también una disminución
en la hendidura palpebral, ¿no? Una disminución en la hendidura palpebral, ¿sí? Y por allí incluso va a disminuir o incluso puede llegar a carecer de sudoración hemifacial, ¿no? Entonces ausencia de sudoración de un lado de la cara, ¿no? Ausencia de sudoración hemifacial. Entonces haces ejercicio y resulta que solamente sudas hacia un lado de la cara, ¿no? Entonces el otro lado, seco, no hay nada, ¿no? Bueno, entonces es un poquito de clínica breve. Luego vamos a ver finalmente la cavidad pleural. Dijimos que la cavidad pleural era un espacio virtual, otro dicen potencial, ¿no? ¿Qué hay entre las dos hojitas, ¿no? Entre la hoja parietal y la visceral, ¿no? Más o menos esa cavidad pleural, pues va a ser, según la target, dice 10 mililitros, ¿no? De líquido, ¿ya? 10 mililitros de líquido. Y también indica que podría haber